El día de hoy solamente Mechanism, un montón de Mechanism. Vamos a hacer Fissile Fuel y vamos a hacer HDPE Sheets y Pellets y todo en un solo episodio. Bienvenidos a un episodio más de All the Mods 10 to the Sky. Y ahora que estamos comenzando con lo que es el crafteo de la estrella, vamos a ir avanzando como parte por parte e intentando craftear como item por item. Vamos a dejar de último los singularities, que son pues esas unas cositas ahí que pues el icono es como un shuriken o algo así. Eso lo vamos a dejar de último porque es lo más difícil, bueno, de hecho es lo más fácil, pero es lo que toma más tiempo en conseguir. De hecho yo creo que ya las podría craftear, pero eso lo vamos a dejar para después. Por hoy vamos a seguir de hecho con uno de los mods que vimos anteriormente, que es Mechanism. Vamos a intentar dejar solamente hasta automatizar Fissile Fuel, que en el siguiente capítulo lo vamos a usar para que genere waste, y de ese waste vamos a sacar plutonium y polonium, si no estoy mal. Es un proceso bastante largo. El mecanismo es fácil una vez uno lo entiende y de como que pide mucha organización también. Entonces vamos a intentar como automatizar todo de la mejor manera, de lo más organizada y que se vea lo más bonito como siempre. Entonces, bueno, si recuerdan, acá tengo este par de señores que están haciendo solamente lithium aquí atrás. Ya tengo 329k de lithium. Entonces, pues bueno, el lithium ahí iba a haber por montones. Eso lo podría agrandar más. De hecho, eventualmente lo voy a agrandar más, pero bueno, lo vamos a dejar para después. Y acá en el segundo piso tengo pues todas las máquinas de Mechanism que automatizan los alloys. Esto lo vimos en un capítulo anterior. Y si no han hecho esto, en realidad les recomiendo que lo hagan, porque si no, se les va a hacer extremadamente difícil, prácticamente imposible lo que vamos a hacer hoy. Y bueno, voy a intentar acomodar acá lo que voy a hacer, no todo, porque no todo va a caber, pero sí como el proceso más básico. En este proceso lo que queremos es automatizar HDPE Pellets. Es un item que se usa para crear otros de los materiales que vamos a necesitar en Mechanism para crear la estrella. Entonces, lo primero que vamos a intentar craftear es el Nexium Emitter. De acá prácticamente ya tenemos casi todo, solo nos faltan estas dos cosas. Esto lo vamos a ver más adelante, pero pues es lo siguiente porque Mechanism va a demorar un buen par de capítulos. Y después de eso vamos a ver Create. Create es de mis mods favoritos también por el tema de estéticamente cómo es y pues lo que hace en realidad. De hecho, no sé, puede que en algún futuro juegue como un modpack con solo Create. Pues ya sé bastante, pero pues creo que puedo aprender siempre más de esto. Y para hacer este Gravitational Modulating Unit necesitamos entonces, primero, para crear los module bases necesitamos HDPE Sheets, que es lo que vamos a hacer hoy. Eso se hace con pellets, pero bueno, eso ya lo vamos a ver. Y por otro lado, eso sí va a ser más adelante, necesitamos polonium para crear los jetpack units. Entonces eso es lo que vamos a comenzar a hacer y lo vamos a acabarnos dentro de unos 2 o 3 capítulos para que se vayan programando. Y pues ya el resto de cosas, esto es súper fácil de hacer. Es una receta ahí como pendeja. Singulares, tengo como 61 millones en el inventario, entonces va a ser fácil. El superconductor lo aprendimos a hacer en el capítulo anterior. Wireless Universal Terminals se hace también muy fácil y Player Transmitter Nitro también pues ya tenemos todos los materiales para hacer eso. Entonces HDPE Sheets. Esto tiene un proceso largo. Entonces para hacer las sheets tenemos que hacer pellets. Para hacer las pellets tenemos que pasar substrates junto con oxygen y liquid ethane. Para hacer los substrates necesitamos biofuel, que pues esto, de hecho esto lo vimos en el capítulo anterior en ahorita que usamos un biofuel también. Y acá también sale el ethane. Lo único que tenemos que hacer es convertir el ethane en liquid ethane en un decondensating y salimos de dos cosas. También necesitamos hydrogen y también necesitamos oxígeno. Pero esto es muy fácil de hacer, es simplemente pasar por creo que es un pressurized, no, es por un electrolytic separator. Pasamos agua y con pasar agua nos crea hydrogen y nos crea oxígeno. Entonces es súper fácil de hacer. Y pues ya, eso es prácticamente todo este proceso. Vamos a necesitar sí un par de máquinas, entonces vamos a comenzar con esto. Bueno, entonces vamos a comenzar a hacer hydrogen y oxygen. Voy a usar 2 máquinas, las dos van a estar haciendo exactamente lo mismo, recibiendo agua y vamos a estar creando oxygen y hydrogen de las dos. Y eventualmente digamos que lo podemos configurar para que de alguna manera podamos guardar las dos cosas en el Quantum Entangle Porter que vamos a usar. Ya les voy a explicar esto cómo funciona. Es una herramienta hermosa y genial. Y de hecho, pues voy a intentar sí automatizarlo de alguna manera porque los dos crean lo mismo. Y si dejamos una solamente, por ejemplo, creando hydrogen y la otra oxygen, en una se va a perder el hydrogen y en la otra el oxygen. Y pues en realidad vamos a necesitar bastante en todo este proceso.
Entonces, la mejor manera sería poniendo los dos acá encima y luego los vamos a conectar con pipes, puede ser. Y pues eso sería todo. De hecho, los vamos a poner más hacia abajo, así. Y si hay algo que yo acostumbro siempre es borrar absolutamente todas las configuraciones. Acá se le dan este botoncito y las quita todas. Y solamente dejo el input de energía en el frente. Acá arriba podemos ver el nombre de qué es cada cosa. Esto es de items, esto es de químicos y esto es de fluidos. En este caso, lo que queremos es trabajar con, si no estoy mal, eso se considera como químico. Creo que lo considera como químico, entonces tendríamos que manejarlo acá. Vamos a hacer lo mismo acá. Por ahora no vamos a configurar los químicos, solamente vamos a dejar configurado el poder para que lo reciba por el frente. Y los Quantum Entangled Powers es esto. Entonces, esto lo que es como hagan de cuenta un cubo que le permite guardar diferentes cosas como en una red. Entonces, yo puedo tener 25 redes, todas obviamente con nombres diferentes. Y cuando yo pongo un Quantum Entangled Powder en cualquier otro lado, al usar esa red, pues estoy usando lo que se está guardando en esa red, ¿cierto? Para dar un ejemplo un poquito más específico, entonces voy a crear esta red que se llama Hydrogen. La voy a poner acá en este chulito, en esta cosita. Y acá ya creo la red. Luego lo voy a poner acá. Y bueno, de hecho acá solamente con Giga Frequency Hydrogen es porque está como en esa frecuencia, como en ese canal. Y acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a quitar todas las configuraciones y vamos a dejar solamente en químicos para que reciba el input de este lado. Y entonces este señor, ya que va a enviar hydrogen, le vamos a decir que envíe el output 2 porque el hydrogen se crea hacia este lado. Acá, bueno, de hecho el hydrogen es el input 1, el output 1, perdón. Output 1 hacia ese lado para que se vaya el hydrogen y vamos a dejar hacia arriba el output 2 para que luego lo pasemos con una pipe hacia arriba. Vamos a hacer exactamente lo mismo acá. En químicos vamos a dejar el output 2 hacia ese lado y vamos a dejar el output 2 hacia arriba, tal cual, así como está. El output 1, perdón. Output 1 y output 2. Otra cosa es desde ya importante poner acá en dumping excess, solamente dándole un clic. Lo que hace esto es que una vez esto se llene, cuando esto se llena deja de trabajar. Entonces una vez esto se llene, como que va a empezar a expulsar ese exceso y todo el tiempo va a estar trabajando la máquina, que pues eso es lo que queremos. Le vamos a poner poder a esto. Ya tengo una red, toda la red 1 es la que está recibiendo casi que toda la energía. La estoy guardando en el sistema. Tengo ya 1.5 como trillones, creo que es eso. Y pues esto se hace simplemente creando un disco de FI. En mi caso yo hice el más gigante de todos, el de 256 millones, entonces es algo extravagante en realidad. Y eso lo que está haciendo es que está enviando energía, está guardando la energía en el sistema, pero también está conectado para que el canal 1 gaste esa energía. Entonces todo lo que está en el canal 1 va a estar gastando esa energía que estoy acumulando ahí. Y listo. Entonces, bueno, esto ya lo tenemos. De hecho, vamos a hacer una sola cosa más antes de conectar las máquinas. No pasa nada. Creo que de hecho hasta guarda las configuraciones. Entonces no hay problema. Vamos a quitar esto y le vamos a poner sus exports. Esto no va a enviar nada hacia el sistema. Todo lo vamos a guardar en Quantum Entangled Powders. Entonces no hay necesidad de poner importers por ningún lado. Vamos a dejar así. Y bueno, y antes de ponerlos, de hecho, vamos a ponerle que envíe agua. Y importante ponerle acceleration cards para que envíe lo más rápido posible. Entonces, ya ahora sí, podemos poner esto. Hasta ahora no está haciendo nada porque no hemos configurado el input. Pero una vez configuremos el input, ya todo debería funcionar bien. Entonces, para configurar el input, venimos a líquidos. Bueno, de hecho, ya estamos en fluidos. Y le vamos a decir que por la parte de atrás ingrese el input y acá debería comenzar a recibir agua. Por algún motivo esto está offline. Y ya sé por qué está offline. De hecho, todo esto está con P2Ps y este P2P de acá no tiene nada de conexión, entonces tenemos que conectarlos. Y le vamos a poner su canal y con eso tenemos 32 canales más en esa cara. Y ahora sí podemos conectar todo esto y acá ya empezar a recibir el agua. Le vamos a poner la energía por el frente y a comenzar a crear hydrogen y oxygen. Algo está pasando y es que no lo está pasando hacia donde debería pasarlo. Bueno, y no está pasando porque pues los puse al revés. Entonces tenemos que poner el output 2 hacia este lado, a estar enviando hydrogen. Entonces esto que se llama hydrogen va a estar recibiendo hydrogen. De hecho ya podemos ver que hay 988 millibuckets. Y acá vamos a hacer exactamente lo mismo en chemicals. Vamos a reiniciar esto. Vamos a decir que envíe el output 2. Ahí también importante, los dos tienen que estar en eject mode on. Si no, no va a enviar nada. Y esto en químicos debe tener el input por lado y lado. Esto pasa mucho con mecanismo. Uno se confunde mucho
de lo que tiene que enviar en cada cosa. Y pues bueno, eso es muy normal en Mechanism en realidad. Es el input para recibir agua y el hydrogen todo lo va a ir pasando acá y pues bueno, el oxygen sí se va a ir creando lentamente y pues se va a ir generando y se va a ir guardando ahí hasta que le conectemos esto. Entonces vamos a hacer una nueva red, oxygen, vamos a poner guardar y ya está en frequency oxygen. Vamos a borrar absolutamente todo y en químicos vamos a poner que el input sea por lado y lado. Vamos a conectar con pipes. Entonces acá le podemos poner que hacia arriba en químicos este es output 1, entonces acá va a ver output 2 y este señor hacia este lado en químicos debería recibir el input 1, pero por algún motivo no está conectando. Y claro que no está pasando porque estamos usando pipes. Las pipes son para transferir fluidos. Lo que queremos transferir es químicos. Entonces esto ya debería estar recibiendo oxygen. Perfecto. Y si lo conectamos de este lado, lo único que nos faltaría sería poner acá en químicos hacia arriba el output 2. Y listo, ya tenemos los dos outputs llenos. Esto está recibiendo oxygen, esto está recibiendo hydrogen. Y eso es como lo inicial. A esto hace falta ponerle upgrades. Vamos a poner todos sus upgrades y también le voy a poner muffler para que para que no hagan ruido, de hecho. Y así es como se ve esto trabajando. Entonces, de hecho, ahí se nota muchísimo la diferencia con los upgrades. Cada una de esas máquinas ya llevaba en más de 100.000 millibuckets. Entonces, bueno, eso es lo que queremos porque esto lo vamos a usar bastante. Listo, una vez tenemos eso, podemos pasar a crear los substrates. Para crear los substrates necesitamos hydrogen y agua. Entonces, bueno, el agua es lo de menos. El hydrogen también ya lo tenemos. ¿Cómo vamos a hacer el biofuel? El biofuel lo vamos a hacer con un crusher y vamos a pasar moss. Estoy creando moss con un extractor. En una manera acá de crear moss, poniendo un cubo de huesos en la parte de arriba de una piedra y rodeando esa piedra de moss. El extractor crea moss cada 2 segundos, entonces eso es más que suficiente para este proceso, pero eso lo estoy guardando en el sistema, entonces es simplemente conectarle un export a esta máquina, este crusher, para que cree el biofuel y el biofuel luego lo va a pasar a un pressurized reaction chamber y ahí es en donde va a crear los substrates y también el ethene. Luego de eso tenemos que pasar a ese ethene por un rotary concentrator para que lo vuelva liquid ethane y ese liquid ethane luego sí lo podemos usar junto con el oxygen y substrates para que cree los HDPE pellets. Eso dicho, yo creo que lo podemos hacer acá hacia arriba, mucha ciencia. Vamos a poner más o menos por acá y bueno, entonces nuevamente mi costumbre es quitar todas las configuraciones y dejar solamente el frente para la energía. Normalmente es una costumbre solamente como para asegurarme que estoy poniendo bien las conexiones, porque como nos dimos cuenta antes es un poquito complicado el estar pendiente de todo. Y esto necesita un export por detrás que le va a enviar agua y le podemos poner entonces el otro Quantum Entangled Porter. Lo podemos poner arriba, creo yo. Entonces este señor le tiene que enviar hydrogen. Buscamos el canal de hydrogen y le ponemos set. Esto también nuevamente lo vamos a quitar todo por todo lado. Solamente vamos a dejar para que los químicos los expulse hacia abajo. Acá también químicos hay que poner eject on para que esto lo reciba una vez vengamos a químicos y le digamos que el input de químico viene hacia acá. Luego de eso tenemos que poner dos exports, uno hacia acá. Este export va a estar enviando water o agua. Luego venimos acá en fluidos y le decimos que por atrás viene el input. Y lo último que nos falta es ponerle el biofuel. Lo vamos a poner por abajo con un crusher. Antes de poner el crusher, vamos a ponerle el export y este señor va a estar enviando moss. Y también accelerations. Y esto antes de ponerlo lo quiero configurar tal cual como ya les he dicho. Vamos a quitar todas las configuraciones y ya ahora sí lo vamos a poner. Por ahora no va a hacer nada porque tenemos que configurar el eject para que el output lo envíe hacia arriba y el input llegue por detrás. Y esto va a crear, o no va a recibir los moss blocks, va a crear biofuel. Una vez cree el primer biofuel, lo va a pasar hacia arriba y luego ya debería estar todo al 100%. Una vez le configuremos acá en items que el input es por abajo. Perfecto. Entonces ya estamos generando substrates y estamos generando ethene. Y ahora entonces
Primero vamos a manejar el ethene. Recordemos que lo tenemos que pasar por un rotary condensator. Antes de ponerlo, le voy a quitar todas las configuraciones para no tener ningún tipo de inconveniente. Lo único que va a bajar es la energía por el frente. Entonces esto va acá. Esto tiene que estar, si no estoy mal, en Process Liquid Ethene recibe así tal cual. Y entonces siempre yo me guío por la flechita. La flechita va a estar mirando hacia la derecha. Se está mirando hacia la derecha. Esto lo recibe como un gas, o sea, lo recibe como un químico. Acá ya está en químicos. Le vamos a decir que el input viene de acá. Y a este señor le vamos a decir que el output de químicos saldría hacia este lado. Ya estar creando liquid ethene. Y ahora entonces ya tenemos los substrates y el liquid ethene que nos va a servir para crear los primeros HTP pellets. Primero vamos a configurar para que envíe los substrates a nuestro sistema y luego vamos a configurar acá atrás para que envíe los substrates o sí, lo vamos a enviar al sistema. Creería yo que le podemos crear como un espacio en nuestro sistema. Y de hecho no le vamos a crear mucho espacio que digamos, vamos a usar estos drivers que tengo acá a este lado, son los drivers que pues no tienen absolutamente nada, simplemente pues se quedan ahí. Y solamente le vamos a poner un upgrade y un void para que pues no se llene el sistema de eso todo el tiempo. No pasa nada que esas cosas se pierdan porque pues nuevamente esta cosa solamente se crea del agua, entonces pues no tenemos agua infinita, entonces pues es muy fácil generarlo una vez pues ya hicimos todo el proceso. Y ahora sí, entonces para eso yo creo que lo puedo arreglar acá por atrás. Vamos a hacer un export import esta cosa y pues esto como su nombre lo dice lo que hace es que exporta e importa al mismo tiempo. Pues esto va a estar enviando water de esa manera y el output de items va hacia atrás. Ahí ya lo desaparece. Perfecto. Y ahora por último, para crear los HDPE pellets, tenemos que hacer otro pressurized reaction chamber. Vamos a poner otro import export. Y le vamos a decir entonces lo único que tendría que enviar sería substrates. Acostumbre, lo pongo a un lado, le quito todas las configuraciones para que no haya ningún problema y le dejo solamente la energía hacia el frente. Pongo este señor acá y le digo entonces primero necesitamos recibir el químico que es, de hecho eso sería un fluido que es el liquid ethane, lo va a recibir por este lado. Entonces acá deberíamos, bueno, una vez configuremos que los fluidos se vayan por este lado. Entonces esto acá se va a ir llenando de liquid ethane. Ahora también tenemos que ponerle oxygen. Voy a poner otro quantum entangled powder. Nuevamente quitamos toda la configuración. Y entonces este señor en fluidos, no mentira, esto sería en químicos, va a enviar el output hacia abajo. El output de oxygen, si no estoy mal, oxígeno efectivamente, y este señor lo va a recibir como químico desde la parte de arriba y esto debería comenzar a llenarse. Importante ponerle el eject on, que si no, no lo va a enviar. Y ahora sí, tenemos oxygen y tenemos liquid ethane. Y lo único es que, de hecho, por algún motivo no está enviando los substrates. Obviamente porque no le hemos configurado los items para que lleguen por detrás. Una vez esto tenga energía, vamos a comenzar a crear HDPE pellets. Hermoso. Ya para hacer los sheets, pues eso es en un enrichment chamber, en donde pues los podemos pasar y los podemos crear. Por ahora no voy a automatizar eso. Sí voy a guardar los pellets en el sistema, pero no voy a automatizarlo. En caso pues de que necesite algo, pues simplemente lo pido y ya. Y ahora sí, entonces por último, output hacia atrás, input, output hacia atrás, listo. Está enviando y recibiendo. Y una vez le ponga upgrades a todo esto, pues bueno, eso va a volar. Y listo, entonces así es como se ve esto trabajando a toda velocidad. Esto se va a mantener lleno de liquid ethane porque pues está generando un montón de ethane. Y esto está creando todo el tiempo con su biofuel que se está generando por montones. Esto eventualmente se va a llenar al punto en el que pues no, como que no va a estar trabajando 100% todo el tiempo, como estamos viendo ahí. Se queda así eventualmente y queda por ahí como uno solo funcionando o dos. Entonces ahí no pasa nada, simplemente esto lo va a recibir, acá va a comenzar a crear el liquid ethane y eventualmente cuando pues esto se comienza a llenar, esto va a dejar de recibir y está creando HTTP y pellets rápidamente. Lo último es como crear una receta de hecho en Enrichment Chamber para que cree esto y Enrichment creo que lo podemos poner acá.
Entonces le podemos pedir que haga 10 de estas, por ejemplo, y las debería enviar acá. Ah, bueno, esto tiene configuración especial. De hecho, tiene que ir acá, no tiene ninguna configuración rara, es solamente ya ahora estamos poniendo la máquina que no era. Entonces ahora sí, ya tenemos HDPE Sheets, bello y hermoso. Eso es la primera configuración que hacemos de mecanismo. Pero eventualmente va a pasar esto que se va a frenar todo el proceso porque el Ethin no va a tener hacia dónde ir y se va a llenar también la siguiente máquina y por ende esta última máquina no va a trabajar. Como esta no está trabajando, entonces no está generando el input que necesita esta máquina. Le vamos a poner este tanque hacia arriba y este tanque tiene una facilidad y es que podemos como, así como las máquinas, las primeras que usamos, estas electrolytic separators, que podemos como botar el exceso, este también nos permite hacer eso. Y listo, ya ahora sí, esta es mi solución definitiva. El Crusher lo puse abajo solamente porque necesito poner el Ultimate Chemical Tank. No puedo poner un tanque de fluidos normal porque ese no tiene este poder de darle como el acceso, que bote el exceso. Entonces esto está generando pues lo que ya sabemos. La diferencia es que cuando esto se llena, cuando esto ya no puede crear más liquid ethane, lo que va a hacer es que lo va a enviar hacia este tanque y pues ya cuando se llene todo, simplemente se va a empezar a eliminar el exceso y ya con eso quedaría perfecto todo. Y este modular router lo que está haciendo es que está enviando el output para evitar enviar esto al sistema y que pues de pronto hagas tú, porque es que si no se va a llenar demasiado y va a estar como eliminando MOS prácticamente. Entonces, con el modular router, lo que está haciendo es que le está enviando todo eso directamente a ese Pressurized Reaction Chamber, ese biofuel, todo el tiempo. Entonces, así es como quedaría la configuración. Bueno, y con eso fuera del camino, vamos entonces a crear la configuración que va a ser Fissile Fuel. Eso sí, creo que va a ocupar mucho espacio, entonces yo creo que lo voy a hacer en el piso de abajo. Bueno, Fissile Fuel. Lo último que tenemos que llegar a crear es uranium hexafluoride, que pues ya en un isotopic centrifuge lo convierte en Fissile Fuel. ¿Listo? Entonces, eso es todo lo que queremos llegar. Ahora, ¿cómo hacemos entonces este uranium hexafluoride? Necesitamos en un chemical infuser pasarle hydrofluoric acid y pasarle uranium oxide. Para hacer ese, bueno, esto tiene dos caminos. Tenemos que hacer sulfuric acid junto con fluoride y eso crea el hydrofluoric acid en un chemical dissolution chamber. Y este sulfuric acid se hace en un chemical infuser con sulfur trioxide y water vapor. El sulfuric trioxide se hace con oxygen y se hace con sulfur dioxide en otro chemical infuser. Y bueno, pues el oxygen ya lo tenemos. El sulfur dioxide se hace en un chemical oxidizer con sulfur. Entonces, bueno, acá comienza todo. Sulfur en un chemical oxidizer crea sulfuric dioxide. De sulfuric dioxide lo podemos usar en un chemical infuser junto con oxygen para crear sulfur trioxide. Sulfur trioxide junto con water vapor para crear sulfuric acid. Esto se hace muy fácil recibiendo o enviándole agua a un rotary concentrator para que cree ese water vapor. Y una vez tenemos el sulfuric acid, lo podemos pasar en un chemical dissolution junto con el fluoride para que cree hydrofluoric acid y luego junto con el uranium oxide, que bueno, esto es el otro camino. En un chemical oxidizer tenemos que pasar yellow cakes, que este es el más fácil de todo el proceso porque pues es solamente en un enrichment chamber pasar uranium y eso va a convertir todo en yellow cake, muy fácil. Entonces algo así es como se ve todo el proceso, de pronto un poquito más gráfico. Estas máquinas, chemical oxidizer, chemical infuser y rotary concentrator un poquito aparte, van a estar procesando sulfur. Las enrichment chamber y el chemical oxidizer van a estar procesando el uranium y chemical dissolution chamber, chemical infuser y isotropic centrifuge van a estar procesando el fluoride. Bueno, entonces vamos a comenzar por este lado, por el lado del chemical oxidizer. Entonces recordemos que este señor va a estar recibiendo sulfur, va a crear sulfur dioxide. Entonces, bueno, a todo esto hay que ponerle Applied Energy Sticks que no tengo. Conociendo Mechanism, yo ya sé que voy a usar una muy buena cantidad de canales, entonces voy a comenzar a conectar P2Ps de una vez y ya desde este P2P puedo comenzar a conectar todo. Entonces creo que lo podemos poner solamente por abajo. Entonces este señor va a estar recibiendo sulfur y solamente sulfur. Si no estoy mal, sí, solamente sulfur. Y ahí ya está recibiendo el sulfur, ya está creando sulfur dioxide. Esto se me olvidó quitarle todas las configuraciones. Pero bueno, entonces el input por abajo, eject on y químicos. Vamos a pasar por atrás y todo esto lo vamos a guardar en un quantum entangled border. Y vamos a crear entonces una nueva
sulfur dioxide. Y lo vamos a poner atrás. Yo creo que lo podemos poner incluso no, mentira, lo vamos a poner todo atrás. En caso de que necesitemos hacer más de estos, porque a veces no dan la cantidad de materiales, a veces pide más, lo mejor es dejar todas las cosas atrás y en caso de que necesitemos poner más, pues simplemente lo ponemos hacia arriba. Entonces, esto lo vamos a poner para que el output de químicos lo mande hacia atrás y en químicos le vamos a poner que reciba sulfur dioxide. Ahí ya está. Último, energía en el frente y listo. Esto pues por ahora no lo voy a poner upgrades ni nada. Vamos a seguir ahí con el proceso y ya ahorita cuando acabemos todo le ponemos los upgrades. Ahora con listo, ya tenemos el sulfur dioxide. ¿Qué podemos hacer con el sulfur dioxide? Pasarlo por un chemical infuser junto con oxygen que ya tenemos para hacer sulfur trioxide. Vendría a ser este siguiente chemical infuser, ¿cierto? Tener, de hecho, bueno, nuevamente, como siempre, si quieren quitar todo de una sola, le dan shift click y eso le quita las configuraciones de todo lado para que no hayan problemas. Y entonces lo primero que vamos a hacer es poner un quantum entangle powder acá atrás en sulfur dioxide. Vamos a quitar todo esto, le vamos a poner que los químicos los exporte hacia el frente y bueno. Vamos a quitar esto primero y le vamos a decir entonces que en químicos por la parte de atrás reciba el output 2 que vendría a ser el sulfur dioxide. Acá ya debería recibir sulfur dioxide. Select on. Listo. Y el otro que es oxygen lo vamos a poner abajo. Entonces en químicos input 1 por abajo y acá vamos a poner que en químicos el output quede hacia arriba, eject on, y le vamos a poner oxygen. Ahora este señor va a crear sulfur trioxide. Listo. Este es de esas máquinas que muy seguramente no vamos a necesitar construir hacia arriba. Entonces le podemos poner el siguiente quantum entangle powder en cualquiera de los dos lados o en la parte de arriba en donde queramos. O pues este ya sulfur trioxide, de hecho lo tenemos que usar en la siguiente receta, o sea en el siguiente chemical infuser. Entonces lo podemos pasar directamente hacia acá. Le podemos decir que el output de químicos salga hacia ese lado. Podemos poner una pipe y esto va a recibir sulfur trioxide como input. Y para hacer el vapor, el water vapor, simplemente en un deconcentrating pasamos agua, o sea, este señor. Le damos acá para que deconcentrating. Y de hecho esto lo podemos poner escondido un poco o lo podemos poner acá al lado de él, como para que se ve algo acompañado. Y entonces este señor va a limpiar todo y eso debería ser un químico, al output lo debería sacar hacia allá. Entonces le vamos a poner un export por abajo que le va a enviar agua y esto en fluidos. Vamos a decir que este es el input. Y otra cosa que le vamos a decir es que envíe esto lo más rápido posible. Y me falta ponerle que envíe agua. Y perfecto, está creando water vapor y lo debería estar pasando hacia acá como output 2. Input 2, perdón. Acá. Y bueno, entonces con eso ya estamos recibiendo water vapor a un lado. Solo que por algún motivo no está pasando rápido. Ok, ya sé por qué. Pasó primero el output 1 y listo. Y ahora sí lo está recibiendo bien. Tuve que quitar, de hecho tuve que crear uno nuevo porque pues podría como hacer otra cosa, como no sé, sacarle porque estaba recibiendo por el lado del input 1 por la configuración. Eso pasa cuando uno pone las cosas muy pegadas y va configurando. Lo mejor es poner las configuraciones cuando las máquinas estén despegadas y pues evitar eso, pero bueno, ahí tuve que crear uno nuevo que pues bueno, no es la gran cosa. Y por este lado, al ser un químico, le vamos a poner un Ultimate Pressurized Tube o bueno, un pressurized tube y esto ya está creando sulfuric acid. Podemos comenzar a ver que el sistema se está quedando sin el suficiente sulfur dioxide porque esta cosa está súper lenta y una vez le pongamos mejoras y todo trabaje muchísimo más rápido, aún así vamos a necesitar poner más de esas máquinas, yo creo que otras dos. Y acá vamos a crear otro nuevo llamado sulfuric acid. Perfecto. Y le vamos a poner que, bueno, esto sí lo vamos a configurar una vez estemos acá. Y le vamos a decir entonces que el output lo saque hacia allá. Y este señor en químicos le vamos a decir que reciba sulfuric acid. Y ya estamos generando sulfuric acid y guardándolo en nuestros canales, pues. Este vendría a ser el último setup, de hecho. Antes de ese tenemos que hacer el del uranium. Es muy fácil, esto es súper fácil, es simplemente pasar uranium ingot en un enrichment chamber para que cree yellow cake uranium y luego de eso lo pasamos en un
Chemical Oxidizer para que cree Uranium Oxide. Y pues ya con ese Uranium Oxide y con Hydrofluoric Acid ya podemos hacer Uranium Hexafluoride, que es lo que usamos para el Fissile Fuel. Este es el setup que está a mano izquierda, que recibe entonces acá por este lado recibe Sulfuric Acid, que es lo que ya estamos creando junto con Fluoride, y crea el Hydrofluoric Acid. Entonces este Enrichment Chamber va a recibir uranium. Vamos a ir conectándole el sistema a este señor como hacia acá. Y bueno, esto es súper lento, pero pues ahí ya está recibiendo nuevamente configuración borrada al 100%, input por abajo y recibir energía por el frente. Y bueno, ya está trabajando lentamente. Y le vamos a poner que los items en eject on los pase o como output hacia este lado. Y acá este señor le vamos a decir que los items los reciba por este lado para que cree su output y lo guarde. Creo que lo podemos poner atrás también. Creo que se ve un poco raro acá por fuera. Se ve un poco raro. Y miremos cómo se ve así este otro lado acá. Pues ahí se va. Me convence más así de este lado. O incluso podemos como pues porque ajá, ponerlo allá y le ponemos que se envíe todo con una pipe. ¿Por qué no? Un logistical transporter para que envíe hacia acá. Esto en el frente va a recibir energía y ya está creando uranium oxide. Entonces este señor, uranium oxide. Perfecto. Y esto al ser un químico necesitamos un tubo. Y bueno, he hecho esto acá también, químico por el frente el input y esto en químico por acá el output. Y ya estamos haciendo uranium oxide también hacia este lado. Esta es la parte más fácil de todo el proceso en realidad. Este también puede que llegue a ser en algún momento otro llamado bottleneck, como que eventualmente no tenemos suficiente de esto y tenemos que hacer más, pero vamos a ver por qué esta máquina se puede mejorar para que reciba, como para que trabaje como si fueran 5 máquinas de esas. Entonces puede que no necesitemos más de estos setup, pero de este sí seguro vamos a necesitar otros 2 al menos. Y listo, por último, entonces ahora en un Chemical Dissolution Chamber le vamos a enviar Fluoride y Sulfuric Acid. O sea, en este señor vamos a ahorrar la configuración, pero pues ya sé que por abajo van a llegar items y por atrás van a llegar, de hecho, input del químico. Entonces, acá le vamos a quitar toda la configuración y le vamos a poner que los químicos los envíe hacia el frente y tenemos que enviarle sulfuric acid, señor. Bien, esto debería comenzar a recibir sulfuric acid. Siempre se me olvida ponerle el pinche eject on, pero bueno, ya está. Y ahora por abajo, con mi querido amigo Applied Energy Stick, vamos a decir que reciba o que envíe fluoride y con eso ya va a comenzar a crear hydrofluoric acid. Con ese hydrofluoric acid y junto con uranium oxide que también ya lo estamos creando, lo podemos pasar por este infuser, este chemical infuser. Entonces vamos a ahorrar la configuración. Químicos va a recibir por este lado el input 1, creo que era hydrofluoric acid, que es lo que se está creando, sí, y por atrás va a recibir el input 2, energía en el frente. Y entonces este señor lo vamos a limpiar. Químicos hacia enfrente va a enviar output de eject on y él va a enviar uranium oxide y él su output de químicos va a enviar por este lado y él lo va a recibir por este lado con un tubo. Y ya estamos creando uranium hexafluoride. Y con ese uranium hexafluoride lo pasamos por un isotopic centrifuge y creamos el fissile fuel, que pues es nuestro producto final. Entonces vamos a borrar todo esto y el input va a llegar por acá. Este señor, el output de químicos, lo va a enviar hacia acá. Energía por el frente y ya tenemos fissile fuel y lo vamos a guardar en este señor Quantum Entangled Powder. Y eso es todo el proceso. Lo único que me queda pues es ponerle mejoras y ponerle pues velocidad a todo para ver qué tanto tengo que hacer extra. Creería que solamente con poner otras 3 para que creen el sulfuric acid, creo que con eso quedaría bien, pero vamos a ver. Y bueno, pues vamos a ver si así ya queda todo funcionando. Esto lo podemos probar hasta cuando hagamos el reactor, que de hecho lo vamos a hacer en el siguiente capítulo. Y efectivamente pues le tuve que poner 2 máquinas más a esto. No estoy seguro si tengo que ponerle una más. Voy a revisar. En cuanto a lo que hace esta máquina, como les comenté, esto hace lo que hacen como 25 máquinas, entonces, no me trae 25, no, pero pues sí hace bastantes. Entonces, pues esto se está generando todo el tiempo y lo importante es que acá este uranium oxide, si no estoy mal,
esté subiendo todo el tiempo. Pues ahí está 239, 240, como que baja un segundo, pero igual sigue subiendo eventualmente. Ya llegó a 41 y así sucesivamente. Entonces una sola máquina de estas crea lo suficiente para que 3 máquinas de estas otras trabajen. Y pues acá está procesando lo más rápido posible ese sulfuric dioxide que está generando en estas 3 máquinas diferentes. Y pues esto está generando ese sulfuric acid que se está gastando todo el tiempo acá. Y acá estamos generando pues fissile fuel de una manera bastante rápida, ya que ya tenemos 540 milibuckets. Entonces creo que ya con eso nos aguantaría para el reactor. Pues no estoy muy seguro, pero bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente episodio, en el del día de mañana, creo. Y vamos a ver si nos alcanza ese fissile fuel para pues toda nuestra configuración. Por hoy eso es todo, amigos. Espero hayan aprendido algo nuevo, como siempre. Si conocen una manera mejor o más rápida de hacer este setup, muy atento a los comentarios. Como siempre, les agradezco por haber visto este video. Me ayudan mucho si se pueden suscribir al canal, dejar un like o dejar un comentario. Nos vemos en el próximo video.